¿Alguna vez se han puesto a pensar en la cantidad de gente extremadamente rara que ha pisado este planeta? Si intentara meter a todos en un solo video, duraría 3 horas y la verdad que hueva, no tengo tanta estabilidad mental para editar eso. Así que mejor nos vamos directo a lo bueno con un top 15 de las personas más enigmáticas, misteriosas e insólitas de la historia. Vamos a ir bajando niveles, desde lo más normal hasta lo más raro. Iniciamos. Número 15. Davy Cooper. En Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1971, una persona compró un boleto de avión a última hora, específicamente para el vuelo 305. Esta persona se registró bajo el nombre de Dan Cooper. Vestía muy fino, traje, lentes de sol y cargaba simplemente un maletín. Se le veía muy fresco al pana XD. Al entrar al avión transmitía una tranquilidad nada fuera de lo normal. Se sentó en el asiento 18C, el último de la fila que daba al pasillo, cerca del baño y donde descansaba el personal del avión. Esperando el despegue, una azafata llamada Florence Schaffner pasaba por el pasillo. Al encontrarse con Dan, este le pidió una bebida y también le entregó un papel. Florence guardó el papel, pero antes de retirarse, Dan insistió en que leyera la nota. Ella, con algo de molestia, abrió la nota y leyó lo siguiente. El que lo lea. Ella se enoja y mata a todos XD, mentira. La nota decía, tengo una bomba en mi maletín, quiero que te sientes a mi lado. Florence, no sabiendo cómo reaccionar ante este hermoso hombre, decide sentarse a su lado. Acto seguido, nuestro Chad Dan Cooper le enseña la bomba dentro del maletín y le pide a Florence que empiece a escribir las condiciones para no explotar todo el avión, diciéndole también que le entregara la nota al microbusero del avión. Después de aprender rápidamente a escribir porque no sabía, Cooper le entrega la nota a Florence y ella va enseguida con el capitán. Dan Cooper exigía 4 paracaídas y 200,000 peluche dólares. Además, pidió que cuando pararan en Seattle a por combustible, fueran al verdadero destino. Esto es muy raro porque este no era como lo pintaba la Rosa de Guadalupe, con todos llorando, rezando o como un acto de terror por motivos políticos. Parece ser que este hombre era demasiado inteligente y simplemente quería dinero fácil en vez de ir por la pala. Todo estaba saliendo increíblemente bien, tanto que ningún pasajero se enteró. Hay algo que este hombre no haga bien. Los encargados del avión le hablaron a los panas operarios del aeropuerto de Seattle que los esperaban en tierra. Mientras tanto, el microbusero del avión se estaba haciendo güey, haciendo tiempo en el aire mientras los de Seattle conseguían lo que pidió Dan Cooper. Al momento de parar en Seattle, le dieron lo que pidió y, como prometió, liberó a todos, pero dejando a 6 pibles en el avión. Dan, como nuestro intelectual Chad, pidió nuevas instrucciones al despegar, muy precisas, indicando la velocidad del vuelo, la altura, etc. También dio como destino final Cholula, Puebla, mentira Jajaxja, Ciudad de México, Ciudad de las Quesabirrias y los Pambazos. Le dijeron a este güey de Dan que no se podía, y llegaron al acuerdo de viajar mejor a Reno, Nevada. Lo que no sabía nuestro prota es que lo esperarían los loquenderos de la justicia, pero ignorando esto, pues pidió otro requisito, nunca tiene llenadera este güey. Su requisito fue tener la puerta trasera abierta y con la escalera extendida. Los panas del avión le dijeron. Menos tú estás pendejo, ¿qué hijo? El microbusero del avión, con un año de estudios en el CONALEP, le dijo que no se podía y que era muy peligroso. Dan Cooper dijo, ya está, y aceptó que no se podía. Ya en el aire, les dijo a todos, sálganse del avión, quiero estar solo, permaneciendo aislado por un buen tiempo. Los pibles permanecieron en el área de manejo del microbusero con la puerta cerrada por miedo a lo que podría hacer Dan Cooper. Estos güeyes empezaron a sentir una vibración detrás de ellos y se sacaron de pedo. Pensaron que era la bomba o qué sé yo, no estaba ahí XD. Decidieron salir para ver y se dieron cuenta de que nuestro prota había escapado. La puerta trasera estaba abierta y ya no estaba Dan. Al llegar a Reno, afirmaron que ya no se encontraba con ellos. Lo único que quedó fue su corbata, sus cigarros y los paracaídas. Nunca lo olvidaremos. Hasta el día de hoy no se sabe quién es o bueno, esta personita sí sabe y arruinó el video, bye XD. Número 14. Grigori Rasputin. En la Siberia de 1869, donde hacen las tostadas de la Siberia, esas que comes, que como yo nace un pequeño Grigori Rasputin, criado en una familia trabajadora campesina donde solo se conocía el ambiente laboral. Desde pequeño, Rasputin presentaba cosas extrañas, tics, miraba a la nada y comportamientos raros en general.
En su adolescencia se juntaba con los loquenderos de su pueblo y, como niños normales, empezaban a robar, beber y meterse en problemas. Su grupo de amigos, junto a él, fueron culpados de robar un caballo, algo muy malo en su comunidad. Desecharon a los demás, pero Grigori fue salvado. Desde ese día empezó a comportarse más raro, y los bullies de bullies empezaron a respetar a Grigori. Tiempo después, a los 20 años, salió de su hogar y mendigó para prepararse para algo grande. Para algo que solo él entendía y sentía. Rezando, ayunando, resistiendo, realmente se estaba preparando para algo muy importante. La llegada de GTA 6. Al volver a su pueblo lo notaban muy raro, más raro de lo que fue al nacer, en su adolescencia y ahora mismo. El pueblo lo hacía ver como un místico, mago, curandero, sabio y más cosas buenas. Corrió tanto la voz que hasta los grandes del imperio querían conocerlo. Querían conocer a ese tal predicador. Lo raro de todo esto es que en esas épocas había un heredero al trono llamado Alexei que sufría de hemofilia, algo referente a la sangre. El punto aquí es que ningún doctor pudo salvar a Alexei. La madre del niño mandó a llamar a Rasputin. Al llegar al palacio, llegó sin nada médico, sin maleta ni nada, con las manos vacías. Y por arte de magia, al acercarse al pequeño Alexei y empezar a rezar, este sanó de la noche a la mañana. Nadie podía creerlo. El imperio vio esto como un milagro, y con justa razón. Con el tiempo se hizo amigo del imperio, pero no todo acabó bien. Alguien filtró unas cartas que le llegaban a Grigori hechas por la madre de Alexei, Alejandra. Viendo las cartas, se veían demasiado íntimas, causando la incomodidad del imperio, bajando la reputación de estos mismos y viendo a Rasputin como una gran amenaza. Por eso deciden ejecutarlo. Mientras tanto, Grigori está en su pueblo natal. Caminando entre su gente, llega una señora y, al interrumpir a nuestro prota, le dice, «Anticristo». Y le clava una navaja en el abdomen. Rasputin cae, pero no pierde el conocimiento. Aprovecha y golpea a la mujer para conseguir tiempo. El pueblo llega, los separa y llevan a Grigori al hospital. Los doctores, sorprendidos por ver a Rasputin vivo, intentan sanarlo, y él, como fan del Temach, resistió como buen hombre que es. Todo es impresionante, realmente se asombran ante esa fuerza para soportar ese golpe, un golpe que parece ser mortal para nosotros los simples mortales. Al momento de que Rasputin mejora, empieza la Primera Guerra Mundial. El zar deja a cargo a Alejandra, su esposa, y a Grigori a cargo de todo, mientras que el zar va al frente del ejército para dirigirlo él mismo. Cuando empezó a ir todo mal, le echaron la culpa a Rasputin, que no se lavaba los calzones, que hacía rituales y que manipulaba a Alejandra. El imperio, harto de Grigori, lo invita a una supuesta cena donde será el fin para nuestro protagonista. En la cena habría de todo, tamales, no quiero queque, vino, pero esto tenía grandes cantidades de cianuro. ¿Para qué? Para asesinar a Rasputin. Rasputin, nada güey, dijo. No, ni mergas, pero lo convencieron engañándolo con que iba a ir una mamu llamada Irina. Grigori ya no era fan del Temach y simpeaba más hizo a Irina, así que aceptó y fue a la cena. Al llegar al lugar todo fue jajas. Mientras comía su queque con cianuro, ñam ñam no moría. El pana Yusupov se sacó de pedo. Pasaron 20 minutos y no moría, cansado, saca un arma y le dispara. Pero al momento de sostener el cuerpo, Rasputin abre los ojos y se va a lo volgó. Purishkevich lo persigue y dispara 2 veces. Falla XD, pero al momento del tercer y cuarto disparo, acierta, y ahora sí muere Grigori. Congelan a Grigori, pero a los días descubren su cuerpo y todo se fue a la bubú. Matan a la familia imperial y así fue la historia de Grigori Rasputin. La verdad, muy extraño todo esto. Número 13. Descendiente de los dioses griegos. Dando entrada a nuestro hermoso y pequeño luchador. Kemonito XD. No sé por qué el creador de la Iber puso a Kemonito, no sé si se refiere a alguien más, pero bueno. Kemonito, originario de México, Jalisco, es un gran luchador de pelaje azul y piel amarilla. Antes de ser Kemonito, fue manager y compañero del luchador Tinieblas, y también se presentó como Duende Maya y el Centavito. Pero por diversos problemas dejó estos nombres y se convirtió en lo que hoy conocemos como Kemonito. Llegó a enfrentarse con luchadores para nada basados como Místico, ganando nuestro dios Kemonito y demostrando que para luchar no importa la altura. El por qué está aquí en el top es por sus increíbles poderes. Las malas lenguas dicen que Kemonito, al momento de concentrarse, puede convertirse en Kemonote, pero hasta hoy es simplemente un mito, o bueno, eso quiero creer. Creo que tuvo un enfrentamiento con mi tío, pero yo qué sé.
Nuestro protagonista ha pasado por muchos accidentes, pero no se preocupen, cuenta con regeneración. Por cierto, no les comenté los poderes de Kemonito. Se los estaré enseñando a continuación. Este ha resistido a picadas de ojo, nalgadas y peleas súper peligrosas, y aún hay poderes que no conocemos porque está fuera de nuestro entendimiento humano. Pero a pesar de sus poderes, decide hacer el bien, para pensar señores. Número 12. John Titor. Ok, a continuación quiero que te cuestiones lo siguiente. ¿Viajar en el tiempo es posible? Esta posibilidad realmente es interesante. Cuestiona al tiempo como algo en lo que puedes navegar y, si es realmente posible, desafiaría cualquier ley que se ha postulado hasta el día de hoy. Sabiendo esto, en nuestra historia ha habido supuestos viajeros en el tiempo, como por ejemplo John Titor, que es la persona dueña del número 12 de nuestro top. ¿Qué hace especial a este sujeto? A finales del año 2000 se dio a conocer a esta persona en el foro Time Travel Institute, autoproclamándose un viajero del tiempo. Los lectores del foro se preguntaban, ¿quién era este sujeto? En sus mensajes decía ser un soldado enviado desde el año 2036 usando una máquina del tiempo dentro de un Chevrolet Corvette 1967. Tenía como objetivo regresar al año 1975 con el fin de conseguir un ordenador IBM 5100. Este ordenador tenía la especialidad de poder solucionar un bug informático de esos años conocido como I2K38. Aún así, a John Titor le valió verga y se fue directamente al año 2000, qué conveniente, ¿no? Ignorando todas las paradojas temporales y reglas del tiempo de esa dimensión, como un dios omnisciente y omnipresente. Durante los siguientes meses se encargó de resolver cualquier pregunta que los usuarios le hacían, porque eso era más importante que solucionar algo de su dimensión. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? John Titor describió sucesos futuros, pero esto no sirvió de mucho porque explicó que las realidades alternativas existen, por lo cual su realidad no era la misma que la nuestra, no, pues gracias XD. A John Titor le preguntaron cosas como, ¿quién ganó la Champions League? ¿Y quién ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Pero nuestro protagonista dijo que no se acuerda de esos sucesos. Qué conveniente, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, John Titor nos dio unas predicciones o intentos de como por ejemplo, que habría una guerra mundial en 2015 y acabaría con casi 3.000 millones de personas. También una guerra civil en Estados Unidos que comenzaría en 2005. También que en 2015 Rusia lanzaría una bomba nuclear contra las principales ciudades de Estados Unidos, China y Europa, para que después Estados Unidos contraatacara. También predicó que Estados Unidos libraría una guerra contra Irak, diciendo que Irak tenía armas nucleares, cosa que sí se cumplió. John Titor lo predicó años antes de este suceso y se cumplió, pero el gobierno de Estados Unidos no encontró armas nucleares. Algunas predicciones sí se hicieron realidad y otras no, cuestionando la veracidad de este. Se me olvidó mencionar que este dichoso viajero del tiempo nos proporcionó pruebas de su máquina del tiempo, que a continuación se las estaré mostrando. A pesar de todas las pruebas que proporcionó John Titor, nadie pudo comprobar la veracidad de estas. Queda en ustedes confiar en él. Número 11. Satoshi Nakamoto. En 2008 fue concebida una criptomoneda llamada Bitcoin a nombre de Satoshi Nakamoto, presentándose en un artículo científico como el o los creadores de esta criptomoneda. Lo interesante aquí es que cuando buscas en internet el nombre, no aparece ningún informe o algo que compruebe la identidad de esta persona. Esta moneda es más importante de lo que parece. A pesar del misterio de su creador, es la más valiosa hasta el día de hoy hablando de criptomonedas. También esta presenta una ideología bastante interesante. Según la ideología peer-to-peer que sustenta al Bitcoin, este es un activo apartado de los sistemas financieros y políticos tradicionales, lo que lo hace contar con soberanía tecnológica y ser neutral y universalmente accesible. En otras palabras, esta moneda, si la compras, te pertenece a ti y a nadie más. A ningún banco ni a ningún gobierno. Número 10. Leloyon. Leloyon, también conocido como el fantasma de Maules, fue una leyenda urbana que se originó a mediados del 2005. Los habitantes de la nación de Suiza empezaron a avistar a un misterioso ser en los bosques de la ciudad de Maules. Los habitantes lo describían como un ser humanoide con una manta, ropa gastada y una máscara antigas. Las fotos de este ser no se hicieron esperar, pero a pesar de estas fotografías, pocas fueron consideradas originales, como por ejemplo esta. Se le ve muy fresco al pana, muy relajado.
No pasó mucho tiempo para que se hiciera famosa esta noticia. La gente juraba haberlo visto, aunque esto es una tontería si me preguntan a mí. Es simplemente una mentira colectiva, así como casos ya vistos antes. Pero un testimonio de un hombre con el seudónimo de Patrick notificó que, mientras trotaba por este bosque, vio la silueta flotante de este misterioso ser. Rápidamente sacó su teléfono para tomar una fotografía. Mucha gente le tenía miedo a este ser y no querían ni acercarse a este bosque. Para calmar las aguas, se realizaron diferentes teorías, como que es simplemente un vagabundo sin estabilidad mental, y otros se fueron al extremo mencionando que esta entidad es parte de una secta. Pero el misterio de su verdadera identidad, hasta el día de hoy, no ha sido descubierta. Número 9. John Segrus. John Segrus, mejor conocido como el Hombre de Tauret, es una famosa leyenda urbana sobre un hombre que, en 1960, llegó al aeropuerto de Tokio, Japón, y fue detenido por usar un pasaporte falso. El documento a simple vista parecía impecable. Contaba con sellos, firmas, emblemas, etc., pero el país del que decía venir no existía. Segrus se presentaba como una entidad internacional y, cada vez que lo interrogaban, su historia cambiaba. Se dice que su acento no coincidía con ningún país en específico, como si su idioma natal simplemente no existiera. Mientras tanto, los intentos por verificar su identidad en bases de datos internacionales no dieron ningún resultado. No había registros de nacimiento, tampoco existía ningún documento previo sobre él, era como si hubiera surgido de la nada. En el intento de buscar alguna respuesta, el enigma parecía crecer cada vez más. ¿Era un espía? ¿Un viajero interdimensional? ¿O el protagonista de un misterio sin explicación? Finalmente, sin poder confirmar su historia, terminó procesado por falsificación y fraude. Dicho suceso sí ocurrió y se encuentra documentado. Se dice que fue sentenciado a 1 año de prisión. Algunas fuentes en internet comentan que Segrus sí cumplió su condena y que después de eso las autoridades japonesas lo deportaron, pero ¿a dónde? Nunca se supo. No hay registro de su salida de Japón, no hay reportes de qué país lo recibió y tampoco hay documentos sobre su paradero. Mientras tanto, otras fuentes afirman que el pasaporte de Segrus, al no coincidir con ningún país real, provocó que fuera llevado a un hotel cercano y encerrado en una habitación custodiada por oficiales de policía mientras se verificaba su identidad. A la mañana siguiente, cuando los guardias entraron a la habitación, el hombre había desaparecido sin dejar rastro, a pesar de que el cuarto estaba en un piso alto y no había señales de salida forzada. A pesar de tener estas dos versiones, ambas llegan a lo mismo. Tal parece que Segrus se había desvanecido del mundo, fue como si se lo hubiera tragado la tierra. De aquí surgen varias teorías. Muchos creen que John Segrus provenía de una realidad alterna o que quizá un error cósmico lo dejó atrapado en nuestra dimensión. Los investigadores creen que Segrus sufría de un trastorno mental que lo llevó a crear esta identidad ficticia, pero ¿cómo explicamos los sellos en su pasaporte? ¿Cómo había viajado antes sin ser detectado? Más de 60 años después, nadie ha podido descifrar quién era John Segrus. Número 8. Elisa Lam. Elisa Lam fue una estudiante canadiense de origen asiático que se estaba hospedando en el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles. Pero un día, los huéspedes del hotel notificaron un hedor fuerte proveniente del tanque de agua. Al momento de abrirlo, se encontraron con el cuerpo de esta chica. Lam ya había sido reportada como desaparecida a principios de mes, el 19 de febrero de 2013. Los trabajadores de mantenimiento del hotel descubrieron el cuerpo al investigar tras las quejas de los huéspedes sobre problemas con el suministro de agua y los olores. Su desaparición había sido ampliamente reportada cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un video de la última vez que se supo de ella, registrado por la cámara de seguridad de un ascensor el día de su desaparición. El video se volvió viral en internet y muchos espectadores informaron que lo encontraron inquietante. Las posibles explicaciones iban desde afirmaciones de intervención paranormal hasta argumentos de que el video fue alterado antes de su publicación. Hay una teoría que sugiere que Elisa Lam comenzó a dejar la dosis recomendada del medicamento contra su trastorno bipolar tipo 1, lo que posiblemente provocó que desarrollara ataques psicóticos, escuchara voces o tuviera percepción de personas u objetos inexistentes, y que, por esa causa, ella pudo haber tenido un ataque psicótico y comenzara a ver a alguien que presuntamente la seguía, tal vez una alucinación, lo que explicaría su comportamiento extraño dentro del ascensor.
La teoría ha sido puesta en duda por aquellos que se preguntan cómo Elisa Lam llegó hasta el tanque de agua sin que ningún testigo la observara. Después, la hipótesis sugiere que al sufrir el ataque psicótico, un posible delirio de persecución, Lam subió a la azotea a través de la escalera de emergencia, pues se sabe que ni ella ni los habitantes del hotel tenían permiso de tomar la llave de acceso a la azotea. Se dice, según esta teoría, que Elisa Lam pudo haber caído accidental o intencionalmente a uno de los tanques, posiblemente abierto por ella misma al momento de su muerte. Los que niegan la teoría la refutan con el argumento de, entonces ¿quién pudo haber cerrado la tapa cuando Elisa ya estaba muerta dentro? Pero se plantea que, por un error en el informe policial del crimen, no se mencionó que quien halló el cadáver de la oxisa encontró la tapa abierta. La solución a la duda de por qué su cadáver apareció desnudo, habiendo arrojado la autopsia que no sufrió violación, es que la misma Elisa Lam se despojó de sus ropas mientras estaba dentro del tanque para intentar salir con más facilidad de este, pero murió ahogada al no poder salir. Esta es tan solo una teoría sugerida, pero no resuelve la realidad de su muerte. El médico forense encargado del caso calificó la muerte de Lam como una muerte accidental por ahogamiento, producida por el factor de una presunta alucinación por su bipolaridad, pero hasta el día de hoy no hay más respuestas además de la teoría. Número 7. Tardaré. Este personaje fue un soldado y artista callejero francés conocido por sus inusuales hábitos alimentarios. Era capaz de comer grandes cantidades de carne y estaba constantemente hambriento. Sus padres no podían mantenerlo y, de adolescente, lo echaron del hogar familiar. Este viajó por Francia en compañía de una banda de ladrones y prostitutas antes de convertirse en el telonero de un circo ambulante. Se tragaba tapones, piedras, animales vivos y una cesta entera de manzanas, llevando esta actuación a París, donde trabajó como artista callejero. A comienzos de la guerra de la Primera Coalición, Tardaré se unió al ejército revolucionario francés. Debido a que las raciones militares no eran capaces de satisfacer su apetito momento XD, comía cualquier comida que hubiera en las alcantarillas y en las pilas de basura, pero su enfermedad empeoraba con el hambre. Sufría de agotamiento y fue hospitalizado para, más tarde, convertirse en sujeto de una serie de experimentos médicos para analizar su capacidad de ingerir. Ahí, entre otras cosas, comía cantidades para 15 personas de una sentada, gatos vivos, serpientes, lagartos y cachorros de perro, y se tragaba una anguila entera sin masticar. A pesar de su dieta poco habitual, su tamaño y apariencia eran normales, y no mostraba ningún otro signo de enfermedad mental más que lo que fue descrito como un temperamento apático. Al no encontrar cura, seguía en el hospital hasta que los propios doctores, pacientes y enfermeras sospecharon de que Tardaré se había comido a un niño pequeño, por lo que lo echaron del hospital. 4 años después, reapareció en Versalles sufriendo de una tuberculosis aguda. Poco después, muere tras un largo episodio de diarrea exudativa. Número 6. Los niños verdes de Woolpit. Los Niños Verdes de Woolpit fue una leyenda que narra la supuesta historia de 2 hermanos que tenían la piel verde y aparecieron en el pueblo de Woolpit, en Inglaterra, hacia el año de 1100. Hablaban en un idioma ininteligible y solo comían verduras verdes. El niño murió a una temprana edad, pero la niña empezó a alimentarse con comida de consumo local y perdió su tono verde. Aprendió el idioma, por lo que pudo hablar sobre su vida y, según ella, en su mundo todas las personas eran verdes. Lo raro aquí serían las explicaciones de la niña, quien decía que venían de una tierra donde el sol nunca brillaba y la luz era como el crepúsculo. La niña llamaba a su hogar la tierra de San Martín. Según William de Neuburg, historiador y monje agustino inglés del siglo XII, los niños fueron incapaces de dar cuenta de su llegada a Woolpit. Habían estado pastoreando el ganado de su padre cuando oyeron un ruido fuerte, según el narrador, las campanas de Bury St. Edmunds, y se encontraron de repente en el hoyo del lobo donde fueron hallados. Ralph de Coggeshall, otro de los escritores, dice que los niños se habían perdido cuando siguieron al ganado a una cueva y, guiados por el sonido de las campanas, emergieron al mundo inglés. La chica trabajó durante muchos años como sirvienta en la casa de Richard de Calne, o de Caine. William añade que ella finalmente se casó con un hombre de King's Lynn, al este de Woolpit, donde se trasladó a vivir. Una investigación llevada a cabo por el astrónomo y escritor Duncan Lunan ha llegado a la conclusión de que a la chica se le dio el nombre de Agnes y que se casó con el funcionario real Richard Barre, con el que tuvo al menos un hijo.
Una de las explicaciones de esta historia fue dada por algunos médicos, quienes sugieren que posiblemente los niños padecían clorosis, una rara enfermedad anémica que se caracteriza por un tinte verdoso en la piel. Aún así, la teoría no fue del todo aceptada. Número 5. Edward Mordrake, nacido en el siglo XIX y heredero de un título nobiliario británico, tenía una cara extra en la parte posterior de la cabeza. Dicha cara duplicada no podía ver, comer, ni hablar en voz alta, pero se decía de ella que se burlaba mientras Mordrake estaba feliz y sonreía mientras Mordrake lloraba, aparte de que susurraba cosas escalofriantes. Mordrake les suplicaba repetidamente a los médicos que le quitaran su cara de demonio, alegando que le susurraba cosas por la noche de las que uno solo hablaría en el infierno, pero ningún médico lo intentó. Según la leyenda, Mordrake se suicidó a la edad de 23 años. La primera descripción conocida de Mordrake se encuentra en un artículo de 1895 del Boston Post, escrito por el autor de ficción Charles Lotin Hildred. El artículo describe una serie de casos de lo que Hildred llama fenómenos humanos, como una mujer que tenía la cola de un peo, un hombre con el cuerpo de una araña, un hombre que era medio cangrejo y Edward Mordrake. Hildred afirmó haber encontrado estos casos, descritos en informes antiguos de la Royal Scientific Society. No está claro si una sociedad con este nombre existió realmente. Al día de hoy, por los avances en la medicina, podemos decir que si existió, Mordrake sufría de un defecto congénito que podría haber sido una forma de Craniopagus parasiticus, o sea, una cabeza gemela parásita con un cuerpo no desarrollado, o una forma de Diprosopus, o fuese, una duplicación craneofacial. Número 4. Bunnyman. A continuación, en el puesto número 4, nos encontramos con Bunnyman o el hombre conejo. Brian A. Conley, historiador y archivista de la Biblioteca Pública de Fairfax, investigó a fondo esta leyenda y halló dos casos reales de un individuo disfrazado de conejo que amenazaba a la gente con un arma blanca. Estos reportes, considerados actos de vandalismo, tuvieron lugar en 1970 en Burke, Virginia. El primer incidente reportado fue el 19 de octubre por el entonces cadete de la Academia de las Fuerzas Aéreas, Robert Bennett, quien iba a visitar a algunos familiares. Cerca de la medianoche, él y su pareja regresaban de un partido de fútbol americano y aparcaron su vehículo en un descampado de Guinea Road, justo enfrente de la calle donde vivía su tío. Enseguida vieron una figura moverse desde el espejo retrovisor. Momentos después, el sujeto rompió la ventana del asiento del pasajero. Al fijarse bien, vieron que esa figura vestía de blanco y les gritaba con furia que salieran de su propiedad. Una vez que lograron arrancar y ponerse en marcha, descubrieron un hacha en el suelo del coche. Cuando la policía les pidió una descripción del sospechoso, Bennett insistió en que el individuo estaba vestido con un traje blanco con orejas de conejo. Sin embargo, su pareja desmintió este último detalle, afirmando que llevaba una especie de capirote o capucha blanca en la cabeza. No obstante, ambos coincidieron en que recordaban el rostro, aunque no pudieron especificar la raza, debido a la tremenda oscuridad de la noche. El segundo testimonio data del 29 de octubre, fecha en la que Paul Phillips, un guardia de seguridad, se aproximó a un hombre que se encontraba delante del porche de una casa en obras en Kings Park West. De acuerdo con su declaración, el susodicho tenía cerca de 20 años, medía 1,73 metros e iba vestido con un disfraz de conejo de color gris, negro y blanco. Y adivinen qué. También portaba un hacha con la que amenazó directamente al guardia antes de huir. En ambos casos, la policía del condado abrió sendas investigaciones, las cuales terminaron cerrándose por falta de pruebas. En las siguientes semanas, más de 50 personas contactaron a las fuerzas del orden alegando haber visto al Bunnyman, desatando un pánico colectivo que llegó a los titulares de varios periódicos, incluyendo al mismísimo The Washington Post. A lo largo de los años se han contado diferentes versiones de los hechos, deformando la historia bien sabroso. A finales de los años 90, un sujeto llamado Timothy C. Forbes publicó en un sitio web que en 1904 se tuvo que clausurar el asilo penitenciario de Clifton a causa de las protestas de los ciudadanos. Durante la transferencia de los presos a otro centro, el autobús chocó y falleció la mayoría, incluyendo al conductor, salvo 10 internos que consiguieron escapar. Acto seguido se organizó una batida en el bosque para encontrarlos, pero uno de ellos, un demente llamado Douglas J. Griffon, consiguió escapar del cerco.
Durante un tiempo, los residentes alegaron haber encontrado restos de cuerpos despellejados de conejos colgados en los árboles, y algunos estaban a medio comer. La policía organizó una segunda búsqueda y dieron con el cadáver de otro de los prófugos, Marcus Walster, bajo el paso elevado del tren que, posteriormente, pasaría a conocerse como el Bunnyman Bridge. El puente de Bunnyman a la luz del día. En esta versión, los oficiales localizaron a Grifón en las vías, pero en su intento por escapar del cerco fue atropellado por un tren. No obstante, los agentes juraron que pudieron oír risas macabras una vez que pasó el ferrocarril, lo que hizo creer a la gente que su espíritu sobrevivió. De acuerdo con su supuesta ficha criminal, este buey había matado a su familia durante un domingo de Pascua, muy temático el pana. Contando las muchas versiones de esta leyenda urbana, nunca sabremos con exactitud dónde termina la realidad y dónde empieza el mito. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Número 3. Selene Delgado López. El caso de Selene Delgado López es una de las historias más famosas de México y considero que de Internet. Todo este misterio comenzó a partir de la difusión de un retrato hablado mostrado en las cápsulas al servicio de la comunidad, un bloque televisivo que tenía como objetivo solicitar la colaboración del público para localizar a personas reportadas como desaparecidas. Este segmento era transmitido por Canal 5 de Televisa de forma muy constante entre las décadas de 1990 y los 2000. Años después de su emisión original en televisión, la inquietante imagen y el nombre asociados al caso comenzaron a circular con fuerza en Internet, donde fueron reinterpretados por los usuarios como un fenómeno creepy sin explicación documentada. Ante la total ausencia de información oficial que confirmara la identidad, los registros de nacimiento o el paradero de la persona mencionada, hasta el día de hoy nadie sabe quién es. Muchos teorizan que Selene Delgado realmente nunca existió, y que su rostro era un perfil artificial creado por computadora con rasgos iguales a los de muchas mujeres, o una estrategia extraña de la televisora. Sinceramente, este misterio me interesa muchísimo en lo personal, y si veo mucho apoyo en este video, tal vez más adelante traiga un video hablando exclusivamente sobre este tema a fondo, a pesar de su gran fama en Internet. Número 2. Indrid Cold. Nos vamos al año 1966, en Point Pleasant, Virginia Occidental, para hablar del número 2 de la lista. En la noche del 14 al 15 de noviembre, dos matrimonios paseaban en automóvil cerca del sector conocido como el Área TNT, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial que los jóvenes de la época usaban como picadero. De la nada, observaron al lado del camino a una criatura de unos 2 metros de altura, con dos alas plegadas a la espalda y que los miraba fijamente con dos brillantes ojos de color rojizo. Los ocupantes, completamente aterrorizados, aceleraron a fondo hacia la carretera principal, pero afirmaron haber sido seguidos por el ser hasta la misma entrada del pueblo. Los testigos aseguraron que la criatura emitió un agudo grito y que tenía dos grandes ojos rojos, como faros de automóvil. Después de dar su declaración a la policía, se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área TNT, pero no apareció ninguna evidencia física. Solo captaron unas extrañas interferencias de radio. Un periodista, tras la conferencia realizada al día siguiente por las parejas, bautizó a la criatura como Mothman, el hombre polilla, por su parecido a un villano de una serie de televisión de la época. El escritor e investigador John Keel entrevistó después a aproximadamente 100 testigos que vieron a esta criatura en diferentes ocasiones, relacionando el fenómeno con el avistamiento de ovnis. Pero aquí viene lo verdaderamente enigmático y por lo que este puesto se llama así. Días antes de estos ataques, un hombre llamado Woodrow Derenberger se topó en esa misma carretera con una entidad humanoide que bajó de una supuesta nave. El ser vestía un traje verde metálico brillante y tenía una característica física perturbadora. Una sonrisa enorme, rígida e inquietante que iba de oreja a oreja, pero que no mostraba los dientes. Esta entidad se comunicó de forma telepática con él y le dijo que su nombre era Indrid Cold, afirmando que venía a investigar a los humanos. A partir de ahí, la figura del hombre sonriente y el Mothman quedaron conectadas para siempre en la cultura de lo paranormal como presagios de una gran tragedia que estaba por ocurrir en el pueblo. Número 1. Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. Llegamos al puesto número 1, el fondo absoluto del top.
Con un caso real y sumamente explícito. Armin Meiwes. Con la llegada masiva de Internet a finales de los 90, Meiwes comenzó a frecuentar foros en línea centrados en el fetichismo caníbal, usando el alias de Frankie, el nombre de usuario Anthropagous y presentándose falsamente como carnicero. Expresaba su interés principalmente en y consumir a otra persona, aunque también fantaseaba con ser cocinado. En junio de 2000, conoció a Jorge Buse, un cocinero de hotel de 31 años conocido como Melboy, quien tenía fantasías similares. Tras 2 encuentros en Kassel durante octubre, Meiwes lo convenció para realizar sesiones de canis. En la primera cita en un hotel, Meiwes tuvo juegos previos untando a Buse con aceite de oliva y dibujando círculos en su cuerpo desnudo, señalando de dónde cortaría la carne. Sin embargo, durante la segunda reunión en la casa de Meiwes, Buse se arrepintió y se fue temprano tras ver la sala de matadero real que Armin había construido en su ático. Buscando un voluntario definitivo que no se echara para atrás, Meiwes publicó más de 60 anuncios en línea en el foro Nuyo a principios de 2001, indicando que buscaba a un joven corpulento para ser sacrificado y luego consumido. Varias personas respondieron, pero se acobardaban al final. Meiwes, cabe destacar, nunca obligó a nadie a hacer algo contra su voluntad. Al menos 2 usuarios, incluyendo a un italiano apodado Matteo, aceptaron inicialmente cosas brutales como ser azotados hasta la muerte o clavados a una cruz, pero terminaron cancelando por el aspecto del canibalismo. Finalmente, usando el alias 1499, Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de 43 años de Berlín, respondió al anuncio el 5 de febrero de 2001 y aceptó el trato de forma totalmente voluntaria. La noche del 9 de marzo de 2001 se encontraron en la estación de trenes. Meiwes quería que se conocieran durante unos días, pero Brandes insistió en que el acto debía ser esa misma noche. Condujeron a la casa de Meiwes, se abrazaron e instalaron un equipo de video para filmar todo. Meiwes había preparado 6 cuchillos, un hacha y una picadora de carne. Según los deseos de la víctima, Meiwes intentó arrancar, pero fracasó, así que usó un cuchillo. Para mitigar el dolor, le hizo beber a Brandes jarabe para la tos con alcohol y un paquete de 20 pastillas para dormir. Increíblemente, tras cortarlo, ambos intentaron comerse el Brandes intentó morderlo crudo, pero comentó que era demasiado duro y poco masticable, por lo que Meiwes lo frió en una sartén con sal, pimienta, vino y ajo. Al final se quemó demasiado y terminó dándoselo a su perro. Decepcionado por el resultado, Brandes le dijo a Meiwes una frase de humor negro que quedó registrada: "Si aguanto hasta mañana, aún podemos desayunar mis huevos. Tú te quedas con uno y yo con otro". XD Meiwes le preparó un baño a Brandes para que se relajara mientras él se iba a la sala a leer un libro de Star Trek, revisándolo cada 15 minutos. Brandes permaneció desangrándose en la tina, perdiendo y recuperando el conocimiento. Horas después, entre las 3 y las 4 de la mañana, Brandes intentó levantarse para ir al baño, pero se desplomó de inmediato por la tremenda pérdida de sangre. Creyendo que ya había fallecido, Meiwes lo ató a la mesa y, tras largas vacilaciones y oraciones, acabó con su vida a puñaladas. Todo el proceso quedó grabado en una cinta de video real de 4 horas que, por obvias razones de salud mental, las autoridades alemanas jamás han hecho pública. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. La verdad, le puse mucho empeño a este que es mi primer video de YouTube. Aprovechando las vacaciones, subiré uno que otro video, dependiendo del apoyo que reciba. Me gustan mucho estos temas y es algo que disfruto hacer. Muchas gracias por quedarse hasta el final, no olviden suscribirse y darle like. Hasta pronto.